Para la sesión de hoy se me ha encomendado que nos traslademos a la literatura de los siglos de oro desde el punto de vista de las humanidades digitales. Me centraré, puesto que es el género que me toca más de cerca, en el teatro. Confío en que, a pesar de que se trata de un periodo muy acotado, esta especificidad no impida que pueda despertar interés o trazar puentes con otras disciplinas, tal y como defendían ayer mis compañeros Álvaro López Fernández y Raúl Molina. Ya el enfoque mismo de las humanidades digitales conceptualmente se presta al diálogo o, como mínimo, a la reflexión sobre el estado o el futuro de las vías de una investigación filológica imbricada, ya sin remedio, con los condicionantes de la academia. En fin, con esta esperanza propongo entonces una mirada breve a las principales propuestas o líneas metodológicas de los últimos años bajo esta órbita para, en un segundo apartado, detenernos en el nutrido campo de las bases de datos. Es una presentación extensa, pero como vamos justos de tiempo, no os preocupéis. Si queda algo por ver, siempre podéis escribirme o en el turno de preguntas incidir en que ampliemos algo más. Sentíos libres de preguntar lo que sea. Bueno, como apunte o disclaimer, aprovechando que esta presentación quedará colgada en YouTube, aunque Nuria fue muy generosa en la descripción del contenido previsto para esta sesión, no voy a abordar la cuestión del diseño de base de datos, aunque, compañeros de Aleph, ahí quede la propuesta para un taller de creación de bases de datos que yo desde luego no impartiría, pero al que asistiría gustosamente. Antes de que entremos en materia, me gustaría arrancar con una introducción, una reflexión, si queréis, que no intentaré disimular, no es en absoluto improvisada. Así que sin más preámbulos, vamos allá con ese panegírico a las letras y a los dígitos. Veréis, no sé si es el efecto de la pandemia, del frío o de andar a medio camino entre dos países. El caso es que ayer, un rato antes de que empezase precisamente el ciclo virtual, bueno, tuve una tarde melancólica de estas que dan a un miércoles cualquiera un aire dominical, y mientras estaba dándole vueltas a la presentación de hoy, terminé, como suelen terminar las encrucijadas, pensando en Borges. El caso es que más allá de la practicidad de una base de datos o los gráficos que condensan la identidad textual de un dramaturgo, fui incapaz de escapar a un debate, si no ancestral, sí millennial y por lo tanto probablemente superado, pero que me devolvía una y otra vez a las preguntas esenciales. En este caso, ¿a qué hay, si no de humano, sí de humanidades, en lo digital? Y yo, más vieja que nueva escuela, que tengo en casa los tomos del diccionario de autoridades en papel y por lo tanto probablemente la persona menos indicada para estar dando esta charla, di de bruces, como decía, en Borges. Y la idea a la que le daba vueltas al fin no era otra cosa que la incógnita de si habría existido la biblioteca de Babel si Borges hubiera tenido acceso, si no a Google Books, sí a Cervantes virtual. Me preguntaba si no estaremos, al convertir la literatura en datos, y no me cabe duda de que estoy incurriendo en más de una falacia por el camino, si no estaremos con ello, como decía, logrando acotar lo infinito. No tengo del todo claro a dónde quería ir a parar con este excurso y sospecho que simplemente me resistía a sentarme aquí en una mesa de y para investigadores sí, pero investigadores de la literatura, haciendo una vez más concesiones a la academia, al menos ya que este ciclo virtual lleva por título Problemas y Perspectivas, me resistí a dejar pasar la ocasión de plantear de que estos encuentros pudieran llegar a convertirse en un taller de formación curricular y que las herramientas a las que nos vamos a acercar hoy digitales serán más humanidades digitales y que los nuevos recursos, el fácil acceso, no se reviertan o no únicamente en la publicación cuantitativa, sino que nos permitan vagar más libremente por la biblioteca infinita. Quizá esta era la pretensión del narrador del relato borgiano cuando decía: como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud, he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Bien, ahora centrándome ya en la presentación PowerPoint. ¿Se ve bien? Bien, enlazando con el anterior excurso, tal vez precisamente este acto de deambular por una biblioteca o un catálogo de catálogos fue lo que hizo Alejandro García Reivie cuando, en 2010, rescató del abismo de los archivos ni más ni menos que una comedia de Lope de Vega,
Mujeres y criados. Un hallazgo fruto, sin contar, claro, con su particular pericia, de las pesquisas por los recovecos tanto de la Biblioteca Nacional como de bases de datos como DICAT, CATCOM o Manos Teatrales. Aquí tenemos uno de los ejemplos que mejor definen el rumbo que han tomado los estudios áureos desde el punto de vista editorial. Me refiero, claro, a las ediciones digitales. El texto del Fénix se publicó al auspicio del grupo Prolope en Gredos y se optó por un formato virtual que reproduce la materialidad del libro físico. Voy a ir abriendo una serie de enlaces, antes funcionaban bien, espero que... Vale, sí, vale, perfecto. Aquí, como podéis ver, este formato que ellos optaron por no llamar edición digital, sino edición en línea, incorpora imágenes del manuscrito, que no es un autógrafo, se trata de una copia realizada por el autor de comedias, Pedro de Valdés, y además incorpora algún material audiovisual complementario y permite realizar búsquedas sobre el texto. Como veis, tiene una gran cantidad con respecto a la imagen, pero en general sí que reproduce incluso el acto de pasar las páginas del formato del papel. Descubrir un Lope supone la consagración ya no solo de esta vía de investigación híbrida, sino de cómo, y considero importante no perderlo de vista, paradójicamente son los clásicos los que se sitúan a la vanguardia tecnológica de un modo no muy distinto a lo que sucedía con el auto sacramental allá por 1640 y muchos. Pero además se está manifestando cada vez más como una ocasión única para el desenclaustramiento de la filología en dirección hacia, sí, lo diré, la divulgación. La repercusión mediática de Mujeres y criados fue instantánea, pero contamos también con otras pequeñas muestras en las que la investigación áurea logra trascender los límites de las publicaciones especializadas. Sin ir más lejos, hace unas semanas se colaba en una sección de los buques insignia de la prensa nacional un artículo que se hacía eco de cómo Sonia Boadas, cito, mediante la aplicación de tecnologías de fotografía hiperespectral y espectroscopia de rayos X, ha conseguido identificar las aportaciones de las múltiples manos por las que pasaban sus obras, sacar a la luz fragmentos tachados e incluso desvelar que una de sus comedias, La niñez del padre Rojas, había sido drásticamente censurada. Fin de la cita. Este procedimiento no deja de constituir la lógica evolución de los experimentos que consistían en aplicar ácidos corrosivos nada menos que sobre el manuscrito del Cid, métodos que tentaron a figuras de la talla de Menéndez Pidal, movido por el afán de revertir los efectos del tiempo e indagar en esos borrones y manchas del texto. En esta perspectiva, diría que las humanidades digitales han proporcionado al investigador detective los útiles adecuados para satisfacer su curiosidad. Vamos a continuar recorriendo este camino. La más clara materialización del concepto de las humanidades digitales es, con poca posibilidad de discusión, la llamada estilometría. Ni más ni menos que la disciplina encargada de haber arrebatado definitivamente la autoría del burlador de Sevilla a Tirso, lo siento Rafa, para devolvérsela a Andrés de Claramonte. El referente en la materia es ETSO, estilometría aplicada al teatro del siglo de oro, como vamos a ver a continuación aquí. Bueno, siento tener abiertas 18 pestañas a la vez. Espero que eso nos impida verlo con claridad, pero si hubiese algún problema me escribís, por favor. En fin, esta es la página de ETSO, es un proyecto dirigido por Álvaro Cuéllar y Germán Vega, que asume la tarea de arrojar luz sobre problemas de autoría y despejar dudas sobre atribuciones. Ellos se basan en un criterio, bueno, parten de valores como la frecuencia de palabras, es decir, tienen un criterio léxico, entonces abordan la frecuencia de palabras de un autor y esto les permite establecer comparaciones. Digamos que, por lo tanto, registran a través de la frecuencia léxica la identidad dramatúrgica de un autor, al menos desde el punto de vista del estilo. Esto es interesantísimo porque, como veis, aquí hay un gráfico que ellos ponen a modo de muestra en el que hicieron el experimento una vez tenían el corpus de obras de Siglos de Oro reunidas, tratar de delimitar cuáles de las obras del corpus que habían reunido se acercaban más al estilo de La vida es sueño. Y como podéis comprobar,
todos los resultados eran precisamente de Calderón, lo cual avala la validez absoluta de este método. No me puedo detener mucho más. Si tenéis alguna pregunta más sobre esto, luego podemos volver sobre ello. La contrapartida de esta tan interesante e innovadora disciplina es que acaba de un plumazo con el oficio romántico del investigador y los enfoques deductivos que otrora habrían deleitado a la prensa con jugosos debates, como vivimos todavía hoy con el enigma del autor del Lazarillo. No hace mucho, en 2019, Rosa Navarro sostuvo la hipótesis de que la novelista María de Zayas era en realidad un heterónimo de Alonso de Castillo Solórzano, pero poca estilometría en desmentirlo con datos incontestables. El potencial y el atractivo para estudiosos áureos que durante años se han dado los sesos con posibles atribuciones es evidente, y diría que esto ha generado una cierta urgencia por nociones de programación o manejo de programas de análisis elementales en las habilidades curriculares de los equipos de investigación. En esta órbita emergen otros proyectos afines. Determinados aspectos del teatro son mensurables y sus tesis sistémicos, especialmente la polimetría del teatro, es decir, el cambio estrófico dentro de una misma obra, un fenómeno que viene observando desde títulos insignes como la cronología de las comedias de Lope de Vega de Morley Brewerton allá por 1968, pero que con el enfoque digital multiplica sus posibilidades. Para que os hagáis una idea, os hablo de mi caso particular. En este momento trabajo formo parte de un proyecto en la Universidad de Viena, como adelantaba antes Rafa, que consiste o se centra en el análisis de las propiedades sonoras del verso del siglo XVII, concretamente del romance, de la forma estrófica del romance. Está todavía en los primeros estadios, en los estadios preliminares, pero cada vez que hacemos una reunión y el informático nos va mostrando sus avances, yo de verdad siento que me retrotraigo al clásico o al ancestral debate entre el hombre y la máquina, porque prácticamente es como si dialogase con un robot. Con lo cual, bueno, sí, creo que progresivamente iremos incorporando este tipo de lenguajes o de conocimientos a nuestras competencias habituales como filólogos. Pero no me enredo más con este debate, volviendo a casos ejemplares como el burlador de Sevilla. Aquel descubrimiento de mujeres y criados del que hablábamos antes no solo dio el salto al foco público, sino que rápidamente se llevó a las tablas por cuenta de la compañía Catá, la Fundación Siglo de Oro, en una exitosa gira teatral. Al fin y al cabo, era como si Lope hubiese escrito para nuestro siglo una nueva obra. Sin embargo, voy a dejar de fondo esta imagen, que es muy bonita. Sin embargo, no todos los días presenciamos acontecimientos de tal calibre y me temo, ni mucho menos somos nosotros los privilegiados que firmemos tal hazaña. Vendría al caso aquí enlazar con certeras consideraciones que ayer mismo planteó mi compañero Ignacio Ballester sobre este deseo que debería permanecer como motivación inherente en toda tesis doctoral, en todo emprendimiento académico. Porque estos golpes deslumbrantes no dejan de ser raras excepciones. El investigador, como el filólogo, literato o lector, aunque sin duda mis compañeros de ayer estarán en desacuerdo, trabaja en el silencio. De ahí que vaya a incidir ahora en ese catálogo de herramientas que, especialmente en la última década, han venido para instalarse en los mejores salones, en las mejores sillas de ordenador y las habitaciones con vocación de despacho. Y es que yo, que me declaraba al principio vieja escuela, debo aquí confesar que mientras defendía el lenguaje de la semiótica de los 80 o colaba citas de Lorca en cuanto se despistaba a mi directora de tesis, me vi proponiendo, sin distanciamiento irónico alguno, la creación de una base de datos de acotaciones, la acoteca o base de datos de acotaciones del teatro calderoniano. De desarrollo, desgraciadamente, pero me gustaría poder recuperarlo. Bueno, como decía, el nombre de la base de datos es Acoteca y con este conveniente acrónimo pretendía en parte dar cuenta de la esencia semántica de la base de datos del sufijo teca, que deriva del griego ceque, caja, y remite, según él trae, al lugar en que se guarda algo. Así, si una base de datos se contempla como una caja cuyas tapas son virtuales, y enlazo con ello con la reflexión inicial, no dista mucho de una biblioteca. Por eso, más en tiempos de pandemia, quisiera ahora hacer un recorrido por aquellas bases de datos que a lo largo de los
esos años de tesis supusieron para mí un asidero a la par que un mapa bibliográfico que, en pocas palabras, venía a ponerme las cosas fáciles. Intentaré así trazar un panorama sintético formado por otros recursos en el seno de los siglos de oro que, aunque he trabajado menos porque divergían de mis líneas de investigación, podrán sin duda resultar útiles. Dejaré necesariamente muchas por el camino, pues el de las bases de datos y proyectos digitales es un fenómeno al alza, quizá equiparable al fenómeno de los congresos, como comentaba antes Jaime, y como ponía de manifiesto María Martos en el último encuentro de la Asociación Internacional de los Siglos de Oro que se celebró el pasado noviembre. La idea para esta última sección es dividirlo en dos bloques. Veremos por un lado aquellas bases de datos o recursos que se dedican a las digitalizaciones o a las ediciones digitales y en un segundo lugar las bases de datos propiamente dichas de carácter más especializado. Bien, vamos allá. Yo creo que nos dará tiempo a todo, pero si no, insisto, después podemos detenernos y si no tenemos tiempo, os doy permiso para escribirme y hacerme las preguntas que consideréis pertinentes. Bien, en este primer apartado entonces vamos a tratar el tema de las digitalizaciones. Quiero decir, de las ediciones. Veréis que también lo he dividido en dos secciones distintas. En primer lugar, tenemos aquellos recursos, portales o bases de datos a los que estamos más acostumbrados y que indudablemente la mayoría conozcáis, a menos que os pille un poco lejos el siglo de oro, y que nos ofrece una obra que sí es digital, pero que en realidad es la reproducción de un formato físico, parecido a aquello que veíamos en el caso de Mujeres y criados. En esta sección tendríamos pues simplemente escaneos, por ejemplo, de impresiones del 17 que se suben, están disponibles en red, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional o en nuestro queridísimo portal de Cervantes Virtual. No voy a entrar en Cervantes Virtual, yo creo que en general lo conocemos todo, pero aquí tenemos portales de teatro clásico, portales de autores donde toda su obra está clasificada por catálogos y que nos permite descargarlo en PDF, ya sea con una reproducción facsimilar o con una transcripción del texto. Me interesa que veamos, por ejemplo, el caso de Viviso, de la Biblioteca Digital Siglo de Oro, porque se escapa un poco del teatro y puede ser interesante. Vamos a entrar en el enlace. Bien, aquí lo tenemos. Se trata de una biblioteca similar a Cervantes Virtual, pero más especializada. Como veis, tenemos distintas colecciones, diríamos, que se escapan de los estrictos límites de la literatura de ficción y tenemos otros paratextos o obras de conocimiento o de divulgación a las que los autores de los siglos de oro acudían para nutrirse de referencias cultas, por ejemplo, o de saberes comunes. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de las polianteas. Era una serie de enciclopedias que reunían todo un conjunto de saberes. Se abre bien, aquí nos lo presentan. Vale, y aquí podemos entrar, exacto, a la biblioteca en sí. Tenemos un catálogo de toda una serie de obras organizadas por el orden alfabético del autor y si vamos pinchando, aunque no me voy a detener en ello, en cada uno de estos enlaces, pues tendríamos acceso a un PDF. Bueno, venga, vamos a entrar en el primero a ver qué nos ofrece aquí en la ficha. Vale, sí, como veis, en este caso lo que tenemos es una reproducción del impreso, con lo cual, bueno, pues toda una serie de catálogos que dejan a nuestra disposición obras, sin más. Voy a volver al PDF, al PowerPoint, perdón. Junto con este tipo de portales tenemos una segunda sección que lo que nos ofrece son ediciones propiamente digitales, ya sean transcripciones en TEI o en otra serie de lenguajes basados en XML o ediciones críticas completas, como tendríamos casos que vamos a ver a continuación. Aquí voy a destacar una serie de portales. Comentaré Artelope. A través de Artelope tenemos Canon 60 y Emouth, y por último el caso de Calderón Digital, aunque solo de pasada. El caso de Artelope es muy interesante porque se ha convertido en un referente de los siglos de oro y de las humanidades digitales de cara a las ediciones digitales, a las ediciones críticas, porque combina, bueno, además de que han hecho todo un trabajo de sistematización de
el corpus de Lope de Vega y de la forma de trabajar y de transcribir las obras y de marcarlas y de catalogarlas, es que presenta un carácter híbrido. Tenemos por una parte un compendio de obras y de textos a los que podemos acceder y leer como si estuviésemos en una biblioteca, pero también constituye al mismo tiempo una base de datos porque nos permite obtener información y navegar a través de la página. Voy a entrar en el caso de la biblioteca. Vale, como veis, estas son las 3 colecciones que hay disponibles en Artelope. Volveré a ellas más adelante, pero ahora me interesa esta, la colección principal, la de Lope. No quiero entrar aquí. Perdón, no quería entrar en este enlace. Bueno, tampoco si no es imprescindible. Vale, aquí, perdón, que he entrado en la pestaña que no tocaba. Vale, voy a buscar una obra en la que estoy trabajando ahora que se llama El marido más firme. Me he pasado brevemente a Lope, pero no olvido a Calderón, no os preocupéis. El marido más firme, una obra de Lope. Me va un poco lento, se nota, ¿verdad? Bueno, aquí lo obtenemos. Es que tampoco quiero que veáis una pantalla en negro durante un minuto entero. Vale, sí, aquí obtenemos el registro del marido más firme. Entonces, como veis, tenemos toda una serie de datos que nos aportan información sobre la obra. Los datos bibliográficos, es decir, datos de procedencia, publicación original, podremos obtener también ediciones modernas, una bibliografía muy completa, información acerca de los personajes y más adelante resumen o sinopsis por actos y una edición digital en HTML a cuya consulta podemos acceder directamente. Aquí tenemos el texto y aquí en el apartado en el que veis marcas visuales nos ofrece la oportunidad de establecer un diálogo interactivo con la página. Por ejemplo, mostrar métrica y como veis, pues nos señala los diferentes cambios estróficos a lo largo de toda la obra y así con un conjunto inmenso de obras de Lope. Vale. Junto con Artelope tendríamos, vuelvo brevemente aquí, Calderón Digital, en el que no vamos a entrar. Es una base de datos similar a Artelope o que pretende reproducir su modelo, pero está todavía en construcción. Está dedicado, en este caso, a Calderón de la Barca, pero de momento es solo una base de datos que ofrece fichas de las distintas obras y tiene pendiente ampliarlo a catálogo de obras con ediciones digitales. Artelope también ofrece 2 portales complementarios, Canon 60, con ediciones críticas elaboradas expresamente por una serie de expertos que podéis consultar directamente en línea, y eMouth, que se rige por los mismos patrones, pero se amplía a un contexto europeo, un proyecto muy ambicioso de carácter multilingüe, en el que se pueden consultar obras del periodo del Early Modern, en inglés, en italiano, en francés y en castellano, con traducciones. Os recomiendo que os buceéis por allí porque se pueden pasar tardes y tardes haciéndonos una idea del amplio panorama de los siglos de oro alrededor de Europa. Bien, voy a dejar aquí el tema de las ediciones. Ah, no, esto no lo puedo dejar de comentar. Vale, el caso de la biblioteca virtual Prolope, aunque Prolope suele publicar en papel, pero tiene una biblioteca virtual muy interesante. Ahí se incluía, por ejemplo, el caso de Mujeres y Criadas, y tiene un proyecto de La Dama Boba, una edición crítica que es una chulada. Mirad el proyecto. Vale, mirad, bueno, aquí nos explican todo al respecto de su proyecto de la Dama Boba, pero como podéis ver, nos permite al mismo tiempo navegar por distintas manifestaciones del texto original. Tenemos por un lado un manuscrito, al mismo tiempo la copia y al lado el impreso. Podemos ver tanto la versión facsímil como su transcripción e ir buceando alrededor de los distintos folios. Podemos hacer búsquedas avanzadas. Bueno, esto es un proyecto de unas dimensiones
colosales, pero no podía dejar de comentarlo porque ya lo veis, es completísimo. Y ahora sí, dejamos atrás las ediciones y pasamos a las bases de datos. El fenómeno de las bases de datos, como comentaba, es extensísimo, por lo tanto voy a comentar dos. Asodat y la red Aracne son dos grandes bases de datos para gobernarlas a todas, es decir, dos proyectos que han tenido la gran iniciativa de aunar los distintos proyectos de investigación que tenían patrones comunes. Es muy interesante y sintomático en los tiempos que vivimos porque permite vencer esta especialización excesiva de la que hablábamos ayer y lanzar lazos para establecer vínculos hacia la comunicación y hacia la interacción entre especialidades. En el caso de Asodat, aquí aparecen las 4 bases de datos que integran, tenemos manos teatrales, CADCOM, hablaré un poquito de estas dos a continuación, también Digital Música Poética, que es una base de datos que se centra en cuestiones musicales relacionadas con el teatro de los siglos de oro, pero que además reconstruye o propone reproducciones de partituras de la época siempre que dispongamos de ella. Por otro lado tenemos Clemit, que reúne documentación relativa a la censura de obras y los procesos de licencia, por lo tanto un tema muy especializado. Vamos a ver estos dos casos de Asodat. El caso de CADCOM diríamos que es la evolución lógica del DICAT, aquí lo tengo. El DICAT no estaba disponible en red como base de datos, es el diccionario biográfico de actores del Teatro Clásico Español, dirigido por Teresa Ferrer, y está todavía en CD, como sucedería con el TESO. Por lo tanto, bueno, pues se han actualizado o han evolucionado a un nuevo proyecto ya en red, y es una base de datos, como podéis leer aquí, de comedias mencionadas en la documentación teatral de la época. Vamos a visitarlo brevemente. Es una herramienta utilísima para cualquier investigador del teatro de los siglos de oro y aquí podemos hacer una búsqueda por registros. Vale, va un poco lento. No voy a hacer ninguna búsqueda de pruebas para no entretenerme más, pero como veis se puede buscar a través de distintas etiquetas, tanto por dramaturgos como géneros, por fechas, y lo que propone es todo un calendario a lo largo de los siglos XVI y XVII por distintas compañías, repertorios teatrales, y esto nos da cuenta del funcionamiento interno de las compañías y de la época del XVII y de la relación entre los actores, los dramaturgos y todo el complejo sistema de la industria teatral que se empezaba a gestar y que se terminó profesionalizando a lo largo del siglo XVII. Junto con CADCOM tenemos manos teatrales, bueno, ahora manos, anteriormente manos teatrales, en el que podemos encontrar toda una serie, todo un catálogo de manuscritos, interesantísimo porque se han dedicado a identificar las distintas intervenciones observables dentro de un mismo manuscrito teatral. Es decir, han asignado a distintas identidades de trazos un número, por ejemplo, que es reconocible en autógrafos de en manuscritos de distintos autores. Gracias a herramientas como esta fue por lo que Alejandro pudo recuperar el texto de Mujeres y criados, por ejemplo. Y bien, por último, comento el caso de la red Aracne. Vuelvo aquí para que mi ordenador no muera en el intento. ¿Dónde está? Aquí, perdón. Bien, como veis integra 6 bases de datos. El proyecto es similar al de Asodat. Tenemos Vidiso, que es el que hemos visto antes, la Biblioteca Saavedra Fajardo, Clarisel, que está dedicado al periodo medieval, sobre todo a narrativa, a los libros de caballerías, y que por lo tanto ahora lo voy a dejar de lado, Dialógica, centrado en diálogos humanistas, aunque luego han ido ampliando el catálogo, me parece que hasta diálogos del siglo XIX, con lo cual se han desviado un poco de las líneas originales, pero mejor para nosotros. El Febo, la poesía hispánica en el bajo barroco, interesante también porque se centra en el periodo del último barroco, me parece que a partir de 1640 en adelante, si no me equivoco.
y Vieses, que es la base de datos con la que voy a clausurar la sesión de hoy. Aquí tenemos Vieses, la bibliografía de escritoras españolas, un proyecto necesario, con el que, como digo, terminaré la sesión. Aquí lo tenemos. Vieses es un proyecto que no solo pretende, por supuesto, visibilizar las autoras del momento, sino que nos lanza retos. Por ejemplo, tienen una sección que se llama ¿Cuánto sabes de autoras? O ¿Qué sabes de autoras? Y que yo, la verdad, temo hacer porque posiblemente suspendería, lo cual no dice mucho a mi favor. Tenemos una lista de autoras, como veis, larguísima, y me gustaría ver cuántas de todas ellas conocemos en realidad. Uno de sus puntos fuertes es que no solo incluye obras de las autoras, sino paratextos, es decir, tratan de dar cuenta, de analizar la recepción que vivieron las autoras en su época contemporánea, es decir, cuántas veces se las citaron y cómo se las citaba en la época, y a partir de ahí han ido ampliando también el repertorio a través de la recepción a día de hoy. Hacemos más en la página, pero como ya son las 8, pues creo que puede ser conveniente que terminemos aquí. Sé que he ido un poco rápido, pero bueno, creo que os podéis hacer una idea de la cantidad de bases de datos que hay. Si alguna os interesa especialmente, podemos volver sobre ellas. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, ya no solo sobre las humanidades digitales o las bases de datos, sino sobre mi experiencia doctoral, por supuesto, sentíos listos de preguntarme. Muchísimas gracias.